Este domingo pasado me llamó mucho la atención la oración colecta que rezamos al comienzo de la misa. Siempre te he dicho que tenemos que poner atención a todas las oraciones que se rezan en la misa, no únicamente a las lecturas y a la homilía, sino a todo lo que se reza, porque a fin de cuentas es nuestra oración, es la oración de la Iglesia. Esa oración colecta la volvimos a rezar este día jueves en la Santa Misa y también aparece en el oficio de lecturas de la liturgia de las horas de este día. Me gustaría reflexionarla contigo. Dice así: Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La estructura de las oraciones colectas suele ser casi siempre la misma. Primero una invocación a Dios, después una cláusula anamnética que le recuerda a Dios algo que ha hecho por su pueblo, y después, por costumbre, dos peticiones, aunque puede ser una. Y finalmente una conclusión en la que se implora la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, la invocación es muy simple: Señor Dios, pero reconociendo a Dios como Señor nuestro. La cláusula anamnética, en la que le recordamos a Dios algo que ha hecho por su pueblo, es la parte que dice que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto. Y después las dos peticiones. La primera: concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan. Y la segunda petición: y que cumplan lo que ese nombre significa. Me llamó la atención esta oración desde que la rezamos en la misa el domingo y ahora que la volvemos a rezar en la Santa Misa de este día, de este jueves. La forma como se refiere al pecado. Al menos personalmente, no había yo enfocado el pecado de esta forma. Sí, el pecado es un acto de desobediencia a Dios. Sí, el pecado es una expresión de desamor a Dios y de desamor a nuestro prójimo cuando pecamos contra nuestro prójimo. Sí, el pecado es una expresión de egoísmo. Sí, el pecado es una expresión de soberbia, porque cada vez que cometemos un pecado le estamos implícitamente diciendo a Dios: tú, Dios, dirás que esto no está bien, pero yo digo que no me importa y lo hago. Lo que hicieron Adán y Eva, a fin de cuentas, cuando cometieron el pecado original. Es lo mismo que hacemos cada vez que pecamos. Pero la forma como lo enfoca esta oración colecta es así: concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan. Es decir, además de todo lo que te acabo de señalar que es el pecado es indigno de nuestro nombre como cristianos. El pecado es indigno de nuestro nombre como hijos de Dios. Entonces, algo que nos define es que somos hijos de Dios por el bautismo. Algo que nos define es que somos cristianos por el bautismo. Cuando fuimos bautizados también fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Por eso somos cristianos, porque estamos ungidos y porque creemos en Cristo, por supuesto. Pero el pecado es algo indigno de nosotros. Es algo indigno de nuestro nombre. Me pareció muy fuerte esta forma de enfocar el pecado. Es algo indigno de un hijo de Dios. Sí, es un acto de desamor, es un acto de desobediencia, es un acto de soberbia. Pero además de eso, es un acto indigno de un hijo de Dios. Es un acto indigno de un cristiano. Pero además dice,
indigno de ese nombre que llevan. Porque cuando somos nosotros bautizados y somos hijos de Dios, se nos da un nombre. Se nos confiere un nombre en el nombre del Dios Padre y del Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Yo te bautizo a ti, Mauricio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que entonces esta forma de enfocar el pecado se vuelve más personal. Concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de su nombre, indigno de su nombre en Dios. El pecado es algo indigno de mí. Y creo que entender el pecado de esta forma puede ayudarnos a tomárnoslo quizás todavía más en serio y a resistirnos a no caer en la tentación, a sabiendas que caer en la tentación resultará en cometer un acto indigno de nosotros como hijos de Dios, indigno de ti como hijo de Dios que eres, indigno de mí como hijo de Dios que soy. La segunda petición es lo opuesto a esto, y que cumplan lo que ese nombre significa. Es decir, que hagamos aquello que sí es digno de nosotros, de nuestro nombre como hijos de Dios. Y que es aquello que sí nos dignifica, que es aquello que sí es digno de nosotros como hijos de Dios. De forma personal, porque incide en nuestro nombre va de por medio. El cometer un pecado es algo que, podríamos decir, atenta contra nuestro prestigio personal, que tenemos ese nombre como hijos de Dios. Lo contrario, hacer lo que sí es digno de nuestro nombre como hijos de Dios, de nuestro nombre como cristianos, no es otra cosa sino hacer la voluntad de Dios. En verdad te invito a que pongas mucha atención a las oraciones que rezamos en la Santa Misa. Acuérdate de ese principio, lex orandi, lex credendi. La norma de la oración es la norma de la fe. Dicho de otra forma, lo que rezamos es lo que creemos. Y aquí te puedes dar cuenta cómo esta oración colecta, lex orandi, lo que rezamos, es también una escuela de fe que nos enseña a entender todavía más el sentido del pecado y de su opuesto, que es hacer la voluntad de Dios, y que nos enseña cómo el pecado incide en nuestra propia persona, en nuestro propio nombre, daña nuestro prestigio como hijos de Dios. Por eso hay que poner atención a las oraciones, no solo para rezarlas porque son oraciones, sino porque son de suyo una gran escuela de nuestra fe. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.